el capítulo 4. Esto ya está grabando, ¿no? Sí. ¿Tienen todos, mis hermanos? Capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a hacer un alto allí. Le voy a pedir que usted subraye en ese versículo 12, siguen las pisadas de la fe. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, se manifiesta en cada pisada que damos, Señor. Cuando estamos a punto de caer, tú nos sostienes, Señor. Si caemos, tú nos das la fuerza para levantarnos, Padre. Tu Espíritu, Señor, habita en nosotros y nos guía a lugares, Señor, que nunca habíamos soñado estar. Tú, Señor, colocas en nuestro corazón el deseo de servirte, Señor, la esperanza de una vida eterna. Y también, Padre de toda misericordia, pones en nuestro entendimiento la capacidad de poder decir que tú eres Dios sobre todas las cosas, Padre. Hoy que venimos a hablar de tus cosas, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, nos muestre y nos revele, porque no queremos recibir nada que no venga del Espíritu Santo de Dios Todopoderoso. Pedimos, Señor, que cada palabra que digamos aquí engrandezca el santo nombre tuyo, Señor. Solamente tú eres digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza. Bendito Dios, que hoy, Señor, cuando nos disponemos a pensar, a reflexionar en tu palabra, Señor, esta salte en nuestra vida, Señor, y nos transforme como ese propósito eterno tuyo en Cristo Jesús. Pedimos que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean hoy agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando era más joven de lo que soy ahora, y tenía que ir a presentarme en el instituto, en el colegio o en la universidad, uno de los momentos que sentíamos mayor ansiedad, y quizás alguno de ustedes lo ha experimentado, es cuando entraba el profesor y decía, guarden todo lo que está encima de la mesa. Usted no se lo esperaba. Y entonces usted miraba a ver quién era el que estaba más cercano de usted, a ver si se podía copiar. Habían algunos que ya venían preparados, esos eran unos magos, tenían
No sé si aquí en España le dicen chuleta. Sí, sí. Chuleta, pero no de cordero, ¿eh? No, tenían la chuleta aquí, ya los borradores estaban, eso no eran borradores, eso tenía la tapita de goma arriba y abajo y en el centro era un diccionario. Ahí estaba toda la clase. Esos ponían, pero cuando el profesor decía, quiten todo, había que sacar una hoja y había que hacer, no sé cómo le llaman en España, pero en los Estados Unidos y en Venezuela le llaman quiz, los quiz. Y la ventaja que tienen los quiz, a mi leal saber y entender, es que los quiz te permiten evaluar algunas cosas donde estás fallando. Y el profesor sabía dónde fallabas. Pues hoy vamos a ver la vida de un hombre que se llama Abraham. Este capítulo 4 es la vida de un hombre que tuvo que ser sometido a muchos quizzes. Al igual que usted y que yo. Esos quizzes, a los efectos de esta predicación, le vamos a llamar con un nombre especial, crisis. Yo recuerdo que tenía un profesor extraordinario, esos profesores que te marcan, ¿no? El resto tú te olvidas de ellos y quieres olvidarte, pero hay uno en específico, o dos o tres, a lo largo de tu vida, que los recuerdas. También hay casos cuando la gente es, o era como era yo, un trasto. Los profesores, ¡ay! El hijo de Carmen, no. Ese no. Ese mándenlo para otro colegio. Pero hay casos de profesores que te marcan. Y había uno en especial que nos enseñaba algunas cosas que tienen que ver con los exámenes. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Abraham era un hombre que nosotros tenemos que profundizar en la vida de él. Tengo que hacer una versión muy rápida de lo que es la historia de Abraham. Mire, Abraham era un hombre que en realidad existió. Es probable que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana se nos llegue o se nos informe o se nos diga que el Antiguo Testamento tiene una gran parte de fábulas. Y sabemos que no es así. Creemos, y en esta iglesia se predica, que la Biblia es libre de error en sus escritos originales. Un paréntesis muy breve aquí. La Biblia tiene, los escritos tienen algunas veces errores porque en vez de poner Juan, por ejemplo, le falta la U. Eso lo califican algunos como errores. O le falta en el hebreo esa apóstrofe, los cantilones le llaman a eso, ¿no? Y eso se consideran como variantes textuales, pero la Biblia en su idioma original y lo que nos ha llegado a nosotros después de tantas revisiones es la palabra de Dios inspirada en aquellos santos hombres. Por ende, la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, es cierta, es verdadera, es inspirada por Dios, no hay fábula, está libre de error en sus idiomas originales, es apta para enseñar, para redarguir, para llevar a que todo hombre y toda mujer de Dios sea una persona que crezca en el conocimiento de la palabra. Eso es fundamental. Y este hombre, Abraham, cuya historicidad ha sido disputada en muchas oportunidades, es un hombre cuyas evidencias externas califican como una figura histórica. Este hombre nace alrededor del año, bueno, depende, porque hay dos fuentes teológicas, vamos a llamarlo así, y he tenido que recordar algunas cosas porque ayer tuve una brevísima charla con un hermano que me hizo un poco como recordar algunas cosas. Mire, hay dos fuentes en la escritura del Antiguo Testamento que dan un contexto histórico de la figura de Abraham. Una se llama el Talmud babilónico y otra es el Talmud de Jerusalén. Estos son escritos de los sabios y de los rabinos de judíos que recogen tradición oral y que van dando figura a algún personaje. Y algunos de estas fuentes dicen que nació en el mes de Nisan. El mes de Nisan es el primer mes del año judío que cae entre abril y mayo, más o menos. Algunos otros dicen que no nació en el mes de Nisan, que él nació en el mes de Tishri. El mes de Tishri es el séptimo mes del calendario judío y corresponde a nuestro calendario gregoriano
entre el mes de octubre y de noviembre. Es el primer mes de las fiestas de otoño, de la última parte de la fiesta. Pero independientemente de cuándo haya nacido, si nació en el mes de marzo o de abril, o en octubre o noviembre, o si Dios lo llevó a nacer en el mejor mes del año, que es septiembre, mes de nacimiento de este pastor. Y los que no hayan nacido en septiembre, bueno, ya tendrán que preguntarle a Dios por qué no les ha dado esa bendición. Independientemente, históricamente, este hombre está probado que nace más o menos 2000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre, vamos a darle un poco de contexto histórico para poder entender por qué Pablo en Romanos capítulo 4 habla de esta figura monumental y cómo nosotros podemos aprender mucho de él. Entonces nace alrededor del año 2000. ¿Dónde nace? Nace en una ciudad que se llama, o una región, más que una región, que se llama Ur de los Caldeos. Si fuésemos a hilar fino las evidencias arqueológicas y las evidencias que son talmúdicas, ojo con esto. Eso es lo que dicen los escritos judíos. Le sitúan en el nacimiento de una ciudad que se llama Cuta. ¿Ha escuchado alguna vez de esa ciudad? Vamos a verla. Vayan conmigo a Primera de Reyes. Vamos a buscarla rapidito. Aquí. A ver. Bueno, la puse aquí. Segunda de Reyes, perdón. Capítulo 17. Año 2000. El hombre Abraham no es judío. Abraham no es judío. Abraham es hebreo. Semita porque viene de la línea de Sem. Sem es uno de los hijos de Noé. ¿Vale? Nace en una región que se llama Ur y probablemente en una ciudad que se llama Cuta. Segunda de Reyes, capítulo 17, por favor. Versículo 24. Lo voy a leer yo. Lo voy a leer yo para que quede grabado aquí. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta. ¿Lo ves? Cuta. No es Cúcuta. Porque algunos dirán, no, es que este es santanderiano. No. No es bumangués. No. Cúcuta es Cúcuta. Esto es Cuta. Esa región de Cuta es una región que, de la cual el rey asirio trajo gente para meter en Samaria. Y esto es inmensamente importante porque cuando nos paramos a estudiar la historia y no nos da tiempo, tenemos Santa Cena, no nos da tiempo de profundizar porque la figura de Abraham es espectacular. Esta región de Cuta tenía un dios muy peligroso que se llamaba Naguer. Tiene diferentes nombres. Vaya conmigo allí mismo al 24, al mismo capítulo, pero en el versículo 30. Nergal, Negret, tiene diferentes nombres. Mira el rey. ¿Lo ves? Ese es Dios, era un Dios rey. ¿Lo ves? Dice, los de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Esos son altares que van construyendo dioses. Los de Cuta hicieron a Nergal. Y los de Amat hicieron a Asima. Vamos a situarnos en esto. Este hombre nace sin conocer a Dios. No conoce a Dios. Abraham. Cualquier parecido con la realidad de nosotros posiblemente no sea coincidencia. Nace en un ambiente absolutamente pagano. Actualmente eso es Irak. La región de Ur de los Caldeos. Es una región que la mayor parte de las ciudades fueron fundadas por un señor que era uno de los primeros malos profesionales que aparecen en la escritura. Se llama Nimrod. ¿Han escuchado hablar de Nimrod? El de la torre de Babel. Nimrod fue el fundador de la ciudad de Nínive. Jonás. Vaya allá a Nínive y diles algo muy sencillito. Arrepiéntase porque si no me los voy a cargar. Eso es toda la predicación de Jonás. Nimrod, cuya traducción es
el valiente que se opone a Dios. Ese es el nombre completo de Nimrod. El rebelde que se opone a Dios. Fue el fundador del imperio asirio y el imperio babilónico y fundó otras muchas ciudades. De toda esa región que estaba allí fue el que hizo también la Torre de Babel, que era algo muy peligroso porque dijeron, vamos a crearnos algo que nos dé nombre. Querían buscar fama. Nimrod es bisnieto de Noé. El diluvio acababa de pasar. La maldad seguía estando allí. Y poquito tiempo después, cuando empiezan a construir, Dios mira para abajo y dice, uy, esta gente tiene un proyecto. Ojo, cuando usted tiene un proyecto común, una sola lengua, y se divide el trabajo, usted puede hacer grandes cosas. Y Dios mira para abajo. A esto lo tengo que frenar, porque tenían tecnología. Pensamos que aquella gente no tenía tecnología, pero tenían tecnología, porque si usted lee bien en Génesis, en el capítulo 10 y 11 de Génesis, verá que tenían herramientas, porque habían cambiado, en vez de hacer la torre con piedra, la estaban haciendo con ladrillo cocido. Y en vez de usar mezcla, que era barro, estaban usando asfalto. Porque tendemos a pensar que aquella gente de la época de Abraham no tenía conocimiento, tenían un intelecto casi como el nuestro. Lo que no tenía era toda la tecnología que se ha venido desarrollando con el tiempo. Nimrod mete la maldad en esa región y en esa región nace como idólatra, como pagano. Josué 24:2. Como pagano nace Abraham. Vamos a Josué 24:2. Vayan subrayando esto porque hemos visto identidades, hemos visto situaciones de lo anterior, porque estamos construyendo uno de los grandes mensajes que están en Romanos, esa epístola espectacular. Josué 24:2. Observe el plural que está allí. ¿Lo tienen? Lo tengo que leer para que quede grabado. Dice, ¿lo tiene? Vale. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré. Taré es el padre de este hombre, de Abraham. Oído, atención, pilas, mosca, subraye, para que veamos quién era Abraham. Escuche. Padre de Abraham y de Nacor, y servían. Ese servían es plural. Taré, Abraham y Nacor servían a otros dioses y probablemente Nergal era el dios predominante en esa región, el dios del inframundo, el dios de los infiernos, el dios del hambre, el dios de la guerra, el dios del miedo. Y en esa región nace y vive 75 años este hombre llamado Abraham, tiempo suficiente para impregnarse de la cultura. Vamos construyendo la figura de Abraham, ¿no? Pagano, idólatra, no conocía a Dios, no era judío y tenía una crisis. Génesis, vamos a Génesis. Estoy mirando el reloj para no pasarme. Vamos un momentico a Génesis capítulo 11. Mire qué maravilla hay en Génesis. Capítulo 11 de Génesis, ¿lo tienen? Miren la crisis que tenía un pagano de unos, calcule usted, 70 años en aquella fecha. Ojo con la fecha, con las edades, porque también se lo pueden topar. Uno de los grandes problemas que tienen las fechas en la Escritura es que no sabremos interpretarlas en un tiempo determinado. Hay una solución que han tratado de dar para estas edades postdiluvianas. Esto sucede luego del diluvio. Esto que estamos leyendo aquí en el capítulo 11 es que usted divida las fechas por la mitad. Es decir,
en vez de tener 75 años cuando sale, tiene 37 años y medio. Esa no es la solución. Tenía 75 años. En el Nuevo Testamento, Pablo ratifica la verdad indudable e innegable de que este hombre tenía 75 años y una edad avanzada. Versículo 30 del capítulo 11. Mira el gran problema que tenía este Abraham. Era pagano. Algunas fuentes dicen que su papá y sus familiares servían en la corte de aquel dios Nimrod. No está en la Escritura, pero algunas fuentes talmúdicas lo dicen. Pero es bueno para salpicar un poco la figura de este hombre. Su gran problema, su esposa era estéril. Eso era un problema de marca mayor. Mire, apúntelo. ¿Usted quiere servir en la iglesia? A ver, levanta la mano quien quiere servir en la iglesia. A ver, ¿quién quiere servir a Dios? Todos, ¿no? Mire, Dios va a aprovechar situaciones dolorosas para de ellas construir. Cuando Dios se acerca a la tierra a ministrar, tiene que ministrar a través de la iglesia. Y para ministrar a través de la iglesia necesita gente, hombres y mujeres espiritualmente probados, maduros, curtidos, que hayan pasado por el fuego y hayan ido adelante. Pablo dice, no un neófito. Tú no puedes poner aquí un neófito a predicar. Dice Pablo, no un neófito, porque si se envanece cae en lazo del diablo. ¿Usted cree que Pablo fue Pablo de un día para otro? ¿Usted cree que Dios le va a colocar a usted en una situación difícil y de responsabilidad? Primero le tiene que someter a usted a los quiz. Porque para ministrar en la congregación, para ministrar a través de la iglesia y ministrar al mundo, usted tiene que ser probado. Inclusive hasta los diáconos dicen, los diáconos tienen que ser probados. Póngase primero a prueba. Y si pasa la prueba, entonces sirva. Así que si usted quiere servir y ha levantado la mano, prepárese porque Dios le va a meter los quiz. Guarde todo lo que tenga, le va a decir Dios en algún momento. Y aprovechándose de su debilidad, de aquella cosa en la cual usted tiene una gran necesidad, por ahí se va a meter Dios y va a empezar a construirlo a usted como construyó a Abraham. Entonces en el versículo 30 del capítulo 11 nos va diciendo cuál es el clic del gran problema que tenía Abraham. No se sentía bendecido. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Qué gran problema para un hombre como Abraham. Qué gran problema para un hombre en la antigüedad no tener hijos. El Salmo lo dice, ¿no? Bienaventurado el varón que llenó su casa de muchachos. Para la gente de la antigüedad esto era una maldición. Pero es que no solamente pasó allí, porque Dios, fíjese qué interesante, el hijo de él, de Abraham, ¿cómo se llamaba? ¿Su esposa? No, la esposa, vamos de nuevo, el hijo de Abraham. ¿Y la esposa? La esposa de... No, olvídese la esposa de Abraham por un segundo. Vamos a sacarla de la escena. La esposa de Isaac. ¿Tenía hijo? También era estéril. ¿Y el hijo de Isaac? ¿Cómo se llamaba? Tenía dos hijos, dos esposas, ¿no? Sí. Una se llamaba Lea y la otra. Raquel tenía hijos. No. Era estéril también. ¿Se da cuenta cómo Dios? Mire, yo no creo en las maldiciones generacionales, que no existen. Pero Dios a veces trabaja en una familia, en una línea de familia,
de una manera muy específica. Vamos a ver rápidamente. Mire, vaya conmigo a Génesis, capítulo 24. Creo que es el 24. A ver si lo tengo yo aquí apuntado. Génesis 25. Rebeca, esposa de Isaac. Génesis 25, 21. Y oró Isaac, Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¿Se da cuenta? Y lo aceptó Jehová y consiguió Rebeca a su mujer. Después vamos al 29, 31. Y dio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios empieza a glorificar de una manera. Ojo, si usted en sus antepasados tiene alguien que era alcohólico o que tenía un pecado, quiero decirle que en usted ese pecado queda revocado, porque todo aquello que era maldición para usted queda revocada. Pero no significa que no haya espíritus territoriales que trabajen allí en esa situación y entonces tenga que entrar Dios de alguna manera allí para trabajar en su vida. Eso lo vamos a explicar en otra predicación. Entonces vamos de nuevo otra vez a Génesis, capítulo 11. El versículo 30 nos dice, ¿verdad?, que este hombre tenía un gran problema, no tenía heredero, tenía pasta. Se le iba a llevar toda Hacienda. No, Hacienda no iba en aquella fecha. Bueno, si usted puede buscar uno de estos contables y economistas que tenemos en la congregación para que le arreglen los impuestos. Entonces Dios se le aparece, ahora vamos al capítulo 12, se le aparece a Abraham. Vamos al capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete, versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Recuerden que este hombre es pagano, no conoce a Dios, sirve a un Dios llamado Nergal. Toda su región es pagana, está ese Dios allí dominando. Dios del inframundo, Dios de la muerte, Dios del miedo, Dios de la guerra. Y de repente se le aparece Dios y el tipo tiene un problema. El problema es que no tiene hijo. Y Dios lo llama y él sale obedientemente, pero se lleva a alguien que no estaba en la invitación, a Lot. Suele ocurrir. Nosotros queremos arreglar nuestros problemas. No, me voy a llevar a Lot para que sea mi heredero. ¿Me va siguiendo? Es el padre de la fe, pero Dios tuvo que trabajar con él a través de quiz, a través de crisis, para que viniera a ser, como dice por allá Santiago capítulo 2, versículo 23, amigo de Dios. Ay, no, pastor, yo ya tengo 2 meses en la congregación, yo ya quiero predicar. Sentadito aquí. Vamos a ver cómo trabaja Dios con tu vida. Con la mía ha trabajado. Sangre, sudor y lágrimas. Entonces lleva a Lot. Mira, como queremos arreglar siempre las cosas nosotros. No me has dado heredero, me voy. Vamos a ver quién es el que se le aparece en este capítulo 12, porque por allá por Éxodo capítulo 6, versículo 2 lo dice. Ya vamos a buscarlo. Se lleva a Lot. Vaya conmigo, dice. Versículo 4, dice. Y se fue Abraham. Mire que no es Abraham, es Abraham. Todavía no le han cambiado el nombre. Como Jehová le dijo, y Lot fue. A ver, ¿dónde está aquí tú? Esto es un colado. Esto es como cuando, yo me acuerdo que yo iba a algún lugar y me invitaban a comer, ¡bum! Tenía un amigo de esos que siempre se pegan al lado. ¿Y este quién es? El acólito, el invitado, el coleado. Ahí está Lot, el coleado. ¿Pero lo invitó quién? Abraham, como hacemos nosotros, tratamos de solucionar, tengo problemas. Bueno, lo voy a solucionar. Pero fíjese, vaya conmigo a Éxodo capítulo 6, versículo 2, y mire el nombre. Versículo 3. Mire, este que llama
a Abraham, cómo se le revela? ¿Cuál es el nombre? ¿Lo tienen? Tengo que leer para que quede allí por eso. Mire, dice, y aparecía Abraham, versículo 3 del capítulo 6 de Éxodo, aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai. ¿Lo ven? El Shaddai, el Shaddai. ¿Se acuerdan? Aquella canción. Es decir, este hombre con una crisis trata de arreglar las cosas de Dios, pagano, no conoce a Dios, y Dios se le tiene que mostrar de una manera en la cual él tiene que entender. Oye, Abraham, yo soy más poderoso, más potente que esos dioses que tienes tú aquí. Aparecía él como Dios omnipotente. Pero dice más adelante, pero en mi nombre no me le revelé. ¿Me van siguiendo? Vamos construyendo la psicología, en la personalidad, el carácter, la historia, el pensamiento. Vamos a meternos dentro de lo que es Abraham. Abraham sale, se lleva al heredero, problema solucionado. Tenía una crisis, pero falló. Porque Dios no le dijo, tráete a la suegra. La suegra no, pero chiste. No te traigas a Lot, tú solito, con tu mujer. Pero Dios entonces empieza a trabajar en Lot. Siga conmigo. Vamos al capítulo 13. En ese medio aparece otro problema para Abraham, el hambre, y le da miedo y se va a Egipto. Lo tengo que contar rápidamente. Se va a Egipto, pero sentía miedo. El dios Nergal todavía estaba trabajando en su vida, era el dios del miedo. ¿Me vas siguiendo? No, que como tú eras muy guapa, era una viejita guapa, 65 años más o menos tendría la señora esta, una viejita guapa, era una viejita muy guapa, y entonces el rey de Egipto me va a matar. Ven acá, ¿no te acaba de decir Dios que te salga y que te va a bendecir? Capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. ¿No dice que hará de ti una gran nación? ¿No te has traído tú al heredero que no van a matar? Porque te matan a ti. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué miedoso eres? Cualquier parecido con la realidad. No es coincidencia. Así somos nosotros. Y es deportado, porque a Abraham lo deportan de Egipto. Ve el último versículo. En el capítulo 12, lo deportaron, lo sacaron, le pusieron la esposa. Coge a tu mujer, a Lot, te vamos a llevar hasta la frontera y te sacamos. Dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía, lo sacaron. El orgullo, la exposición a la vergüenza. Mentiroso Abraham. En aquella fecha mantener la palabra era cierta. No como cuando lo llama usted a un amigo, préstame 20 euros, mañana te lo envío. A la semana, oye, los 20 euros. Ay, pensé que te los había enviado. El Bizum, no pasó el Bizum. A ver, ¿me van siguiendo? Llegamos al capítulo 13. Y entonces Dios empieza a trabajar en Lot. Porque Lot era el plan A que se tenía guardado Abraham. Y miren lo que pasa. Dice, versículo 8, vamos a ir abreviando. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no peleemos por la tierra. Haz una cosa, escoge a dónde irte. O a la derecha o a la izquierda. Si tú vas a un lado, yo voy para otro. Lot agarró y se fue. Tomó la decisión que no tenía que tomar. Porque Abraham adentro de él aspiraba que Lot agarrara Canaán. Porque Canaán era la promesa. ¿No? Pues mire, vaya usted capítulo 12 y verá que dice que será Canaán donde lo iba a llevar. Y Lot no agarró Canaán. Lot se fue al lado contrario. Se le cayó el plan. Se le cayó el plan a Abraham. Otra crisis, otro quiz. Cuando usted quiere ayudar a Dios,
Espera. Él se va a encargar de colocarte donde Él quiere que te coloque. Tú no tienes que ayudar a Dios, tú tienes que someterte a Dios. Obedecer a Dios. Entonces Abraham se deprime, ¿no? Porque si seguimos leyendo, dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Como usted ve el oriente en esas partes de la Escritura, eso es el pecado. Ahí estaba Lot, ahí estaba el valle de Sodoma y Gomorra. Abraham se fue ¿para dónde? Para Canaán. Abraham aspiraba dentro de él que Lot, su plan de descendencia, se fuera para Canaán, pero Lot, que es como muchos de nuestros hijos, rebelde. Pero bueno, Dios está trabajando ahí. Se fue para otro lado. Se le cayó el plan. Y entonces se deprime. Entonces viene Jehová. ¿Y qué hace? Lo consuela. Versículo 14. Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. Lo va viendo conmigo, ¿no? Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque te la daré a ti y a tu descendencia. Reafirma la promesa. Lo conforta. Lo va viendo. Mire cómo vamos leyendo la Escritura con los ojos del personaje. Eso es lo que hay que hacer. Hay que leer la Escritura. Orar a Dios. Pedir a Dios que nos dé el conocimiento. Pero también tenemos que orar para que Dios nos permita meternos en ese momento. Bueno, si seguimos, ya este hombre, Abraham, está en una crisis. No tiene heredero. Lo han deportado. No puede volver a Egipto. Le han echado. Su mujer es estéril. Lo va viendo, ¿no? Todo el problema que está. Y miren lo que acontece aquí. Dios ahora tiene que revelarse a él de otra manera. Viene la guerra, que es la del capítulo 14. Y cuando volví a versículo 17 del capítulo 14. Pero espero no aburrirlos, porque tenemos que pasar por aquí para que veamos cómo Dios trabaja en la vida de Abraham y cómo va a trabajar en la nuestra. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, aparece Melquisedec de la nada. ¿Lo ves, no? Era sacerdote de Dios, ¿quién? Altísimo, el León. Oh, espera. ¿Esto qué es? Yo me revelé, le dice el Señor a Moisés, a Abraham, a Isaac y a Jacob, como un Dios que ellos podían entender. El Shaddai, el Dios de las alturas, el Dios omnipotente, el Dios del monte, el Dios de lo que estaba allá arriba, el que estaba por encima de todos los dioses. Pero ahora, aquí, Dios se revela de otra manera. El Eón, ¿sabes lo que es el Eón? Que se traduce aquí como el Dios altísimo. Es el Dios soberano. Este es el Dios que decreta. Este es el Dios del cual se desprenden todas las leyes. El Dios tú sabes lo que es la soberanía, ¿no? La soberanía de un país, por ejemplo, es que el presidente del país emite un decreto y eso se cumple. Este es el Dios soberano. Y este Dios soberano se le entrega la visión de él, se le entrega a Abraham. Ahora Abraham, fíjese, ahora ya no conoce solamente al Dios omnipotente, conoce al Dios soberano. No solamente conoce a El Shaddai, ahora conoce a León. Ahora miren lo que pasa, ya está listo para sentencia. Ya está este hombre con esas dos características de Dios, de sus atributos. Hemos estado hablando hace unos días de los atributos de Dios. Llega el capítulo 15. Me voy a quitar esto porque estoy sudando ahí. No me puedo quitar esto. Pero lo voy a poner aquí en la corbata. No, está bien. Venga, porque es que entro en calor. Me quedan 10 minutos para ir matando este tema. Porque esto es fundamental que esto lo tengamos claro. Me voy a dar un salto aquí. Llega el capítulo 15. Vamos al capítulo 15. Observe esto. Esta es la conversión de Abraham. Usted puede venir a la iglesia y usted puede estar convencido, pero puede que no esté convertido.
Esta es la conversión. Esta es la conversión. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6 está la conversión, la regeneración, el momento en el cual Abraham pasa a ser una persona que está convencida porque ve un Dios que hace milagros cuando se convierte. Vaya conmigo. Está en una visión. La palabra aquí, visión, mahase, es única. La voy a explicar con un ejemplo. Una vez estábamos durmiendo mi esposa y yo, con la luz apagada. Acabamos de apagar la luz, entonces estamos así, esos minutos, ya lo verá ahora, me dirá. Esos minutos que uno termina de conversar y el hombre, la señora, que siguen aceleradas, porque estas no paran. Uno está ahí tirado, que te queda dormido. Y uno orando a Dios, Señor, manda espíritu de mudez. Y cuando está hablando ella, explota la luz. Estábamos recién mudados a una casa y habíamos puesto, yo de electricidad no sé, cuidado. Habíamos puesto el cable y la bombilla, la lámpara. Y explotó, ¡frum! Pareció un flash. ¡Fum! No sabemos qué pasó ahí. Eso fue lo que le pasó a este. Estaba en visión y vino el flash. Mahase, el flash de Dios. Y miren lo que contiene ese flash. Me va viendo, ¿no? Dios es luz, ¿verdad? Él habita en la luz. No hay sombras en él. Entonces está este hombre, después de que porque está hundido, está en crisis. No había podido recuperar a Lot. Lot se fue, el plan se le cayó, la mujer sigue estéril. Y Dios le promete, eso sí que es un decreto en toda regla, soberano, vas a tener un hijo. Vaya conmigo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, primera vez que aparece la palabra visión en todo el Antiguo Testamento y primera vez que aparece, no temas, es que era un miedoso. El Dios Nergal era el Dios del miedo. Era un miedoso. Primera vez que aparece, no temas, yo te voy a proteger, yo soy tu escudo. ¿Lo ves? Entonces, pasa algo en Abraham, y mire cómo responde, Adonai. Ya cambió. ¿Sabe lo que significa Adonai? Mi gran Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de la conversión? La conversión de este viene aquí. Entonces vamos al versículo 6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Usted no puede creer si no viene el Espíritu Santo de Dios a convencerlo en su vida. Usted puede convencerse, venir aquí, saltar, hasta ofrendar. Pero cuando llega la hora de las chiquitas, dentro de usted, está pensando que hay que escapar. Hace como Jonás. Jonás, cuando le dijeron, oye, tienes que irte allí. Jonás, ¿qué fue lo que hizo? Poquito a poco. Fue cambiando de lugar. Me voy para mi casita, voy a vender mis bártulos, voy a vender mis cositas, voy a comprarme un billete de avión y me voy a ir lo más lejos posible. Pero cuando viene la palabra de Dios a su vida, usted empieza a cambiar. Ahora ya está listo para la última prueba. Vamos a ver la última prueba y con esto sí vamos terminando. Me hubiera gustado predicar con mayor profundidad. La última prueba la vemos en el versículo 22. Cuando usted esté en una prueba grande, fuerte, la que ya le va a llevar a usted a que usted ejerza su ministerio con plenitud o a que usted vaya a la plenitud de lo que Dios ha provisto para usted. Recuérdese de los quiz. Recuérdese cómo Dios ha sido fiel en los quiz. Cómo se ha revelado en su vida en cada uno de los quiz. ¿Saben los quiz, no? Lo que hemos hablado. Vamos al capítulo 22. Esta es la prueba final.
Ese examen que te falta para que te den el título. Porque has estado estudiando en evaluación continua no sé cuántos años y llega el examen final. Ahí tienes que darlo todo. Pero si no has pasado los quiz, no llegas al examen final. Vamos al versículo 9. Ya sabemos que Abraham intentó otra vez arreglar junto con Sara el tema del heredero. El problema de él era el heredero. El gran problema de Abraham era el heredero. ¿Quién me va a heredar? Aparece Ismael, ¿verdad? Pero como la promesa de Dios no puede habitar con la carne, el espíritu no puede habitar con la carne. Hay que sacar del medio a la carne, al hijo de la carne. Eso lo dice por allá por Gálatas, creo. Y entonces viene Dios y le da al muchacho cuando éste estaba sequito. Porque tenía 99 años. Estaba viejito. Estaba con taca-taca. Abraham con taca-taca. Y Sara no se quedaba atrás. Y viene la promesa de Dios, se cumple. Dios llega a las 11:59 cuando Él quiere, de la manera que Él quiere. No cuando usted quiere. Cuando sirve a los propósitos de formarle a usted para lo que Él quiere que usted haga. Cuando usted ha pasado todas las quiz. Y aparece el muchachito. Y Dios le dice, vamos a cargarnos a tu hijo. ¿Esto qué es? Estoy desde antes de los 75 años esperando el hijo. Me he comido deportaciones, me he comido que me quitaras a Lot. Todo. Y ahora a este te lo vas a cargar. ¿Usted se imagina lo que estaba sintiendo aquel hombre? Yo creo que usted piense por un momento cuál es su Isaac. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar capítulo 22 de Génesis, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Él había edificado 3 altares, este es el tercero. Compuso la leña, ató a Isaac, su hijo. Él conocía a El Shaddai, al Dios de las alturas. Él conocía al Dios que decreta. Lo hemos visto. El Elyon. Él conocía a Adonai. Ahora tenía que conocer a Jehová en toda la propiedad de Jehová. Sí. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Si usted lee anteriormente, este hombre cumplió rompiéndose adentro. Mire, la fe no es emoción. La fe no es emoción. La fe es confianza en Dios. Yo conocí a un hermano que nunca en su vida había hablado lenguas. Nunca en su vida había saltado. Parecía, cualquiera lo veía y decía, este es un zombie. Estaba ahí. Hasta aplaudía así. Ese hombre estaba lleno del Espíritu de Dios, confiaba en Dios, porque él en su vida había experimentado y había pasado los quiz de Dios en su vida. Este hombre estaba roto por dentro, a los 99 años, pero él estaba seguro que Dios iba, si moría, su promesa se había cumplido porque él lo había visto actuando en su vida. La fe suya y la mía
se tiene que basar en la experiencia con Dios, en la confianza con Dios. Cuando le va a clavar el cuchillo, dice ahí el ángel de Jehová, ¿verdad? Versículo 11. ¿Sabe quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Abraham, versículo 12. Ni lo toques, porque ya conozco. Esto es un problema teológico de marca mayor. Es un problema teológico de marca mayor. Vamos a solucionarlo hoy. Ven acá. ¿Tú no eres el Dios que todo lo sabe? ¿No eres el Dios que todo lo ve? ¿No eres omnisciente, omnipotente? ¿Cómo es que ahora conoces esto? ¿Se ha puesto a pensar? Este versículo es complicado porque este versículo ha creado doctrinas en la iglesia actual. Pues lo va a poner facilito. Y no es que, que el pastor sabe mucho. No. Regla número 1, el pastor no sabe mucho, el pastor lee y ora. Regla número 2, si usted cree que el pastor sabe mucho, vaya a la regla número 1, el pastor lee y ora. Escuchen, Dios conoce todo, pero Él necesita conocer experiencialmente su respuesta. ¡Ay, pastor, qué herejía! Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 5. El Padre sabe todo, pero es a través de Jesucristo que Él entiende experiencialmente su reacción. Vaya capítulo 5. Jesucristo vino y padeció en su carne todas las cosas. Y dice, y por tanto, como padeció, aprendió obediencia. El Dios Todopoderoso manda a Jesucristo y entonces ve, entiende y comunica al Padre la experiencial. ¿Me va entendiendo ahora? ¿Se queda claro? Por eso dice Pedro, capítulo 1, puesta a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro. Su fe tiene que ser probada. ¿Quiere servir en la iglesia? ¿Quiere ser útil a Dios? Sométase al plan. Y aquí viene Jehová Jireh. Sigan leyendo conmigo y termino. Versículo 13. Entonces, aquella cosa que decía, que hablaba de la fe, la experimentó. Porque la provisión de Dios viene en la previsión de Dios. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Él había previsto, Dios, que tenía que proveerse del sacrificio del carnero más calladito que hay sobre la faz de la tierra. Pero usted no hablaba. Estaba detrás de este y no hablaba. Estaba calladito el carnero. ¿Verdad? Jehová Jireh. Entonces se completa para Abraham la revelación de Dios en todo su aspecto. Por eso viene a ser el padre de la fe. Y por eso le dije que teníamos que subrayar las pisadas de la fe de Abraham. Miren lo que pasa en el versículo 3 y terminamos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. ¿Y dónde estaba el carnero? Al frente. Dios va a llegar y va a proveer por donde usted menos crea. Pero usted tiene que andar. La fe es andar, obedecer, no es emoción. La fe es confiar, la fe es creer, la fe es sentir dentro de usted esa confianza absoluta de que en circunstancias adversas Dios tiene control porque Él es el omnipotente.
Porque Él es el que decreta y cuando Él decreta es tan soberano que todo se cumple. Porque es el Señor más grande que hay, Adonai. ¿Cuántas veces nos cantamos aquí? Oh Adonai, oh Adonai. ¿Qué dice? Señor del universo, Dios de la creación, lo está diciendo allí. Ahí tiene lo que es Adonai. Y porque Él es el que provee, Jehová Jireh. Esa palabra Jireh, que está pegada al nombre, es Dios prevé y provee. ¿Quieres servir en la congregación? Responda hoy. ¿Cuál es su Isaac? ¿Cuál es aquella cosa que le causa tanto que cuando Dios apenas lo toca, usted ya me voy? Ese pastor. Algunas veces se han dirigido a este pastor como el pastor y hablan de mi Santa Madre. Yo tengo que predicar la verdad, porque si no haría un flaco servicio a esta iglesia. Vamos a ponernos en pie y antes de entrar a la Santa Cena,